Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Y quiero compartir este día una historia que mueve mucho nuestro corazón, que necesitamos ser como este hombre de Dios llamado Nehemías, porque él tuvo una carga en su corazón y no se fue a pedirle consejo a su mejor amigo, no se fue a pedir consejo a un adivino para ver qué podía hacer, no se fue a pedirle consejo a alguien de más experiencia. En primer lugar, él fue a la presencia del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías capítulo 1 para poder entrar en el contexto de esta historia. Tendríamos que ponernos a pensar cuántos de nosotros hemos nacido en este país. Tal vez la mayoría de los que estamos aquí este día no hemos tenido la oportunidad de nacer en este país. Algunos tienen 10 años, 20 años, algunos tienen 30 años. Algunos desde que vinieron nunca pudieron regresar a la tierra de sus padres, al lugar donde nacieron. Y si alguien nos dijera a nosotros que después de todos esos años ellos traen una noticia de cómo está la situación donde usted creció, donde usted conoció a sus primeros amiguitos, donde usted aprendió a caminar, donde sus padres y usted nacieron, ese pueblito que usted tiene esa añoranza, esa nostalgia por su pueblito, y que ese lugar que tanto usted quiere no tiene ninguna clase de protección, no tiene ninguna clase de seguridad, y la gente que está allí está a merced de cualquiera de sus enemigos. Tal vez usted reaccionaría como reaccionó Nehemías. Hace muchos años atrás, en los tiempos de Nehemías, no había policía como ahora. No había razors o metales que protegieran las casas. La única protección que las ciudades tenían eran los muros que rodeaban esa ciudad. Si usted recuerda en la historia de Josué con Jericó, dice la palabra en Josué capítulo 6 que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y la fama que tenían esos muros de Jericó, que no eran como las columnas que se hacen hoy en la construcción, sino que se dice que los muros de Jericó eran tan anchos que podían pasar hasta 4 carriles de autos sobre los muros. ¿Se imagina cuán anchos podían ser los muros? Los muros representaban la protección de una ciudad. Si una ciudad no tenía muros, cualquier persona, cualquier país, cualquier ejército enemigo podía llegar, atacar y someter a esa ciudad. Cuando pensamos nosotros en nuestras propias casas, ¿qué sucedería hoy si usted viviera en una casa linda, con camas muy cómodas, con una cocina preciosa, con acabados bonitos, con una sala linda, con un televisor grande para ver los partidos del mundial, pero no tuviera paredes? ¿De qué serviría tener una casa tan bonita, con cosas tan bonitas y tan valiosas, sin paredes? ¿Se imagina cómo nos sentiríamos? Nuestros hijos tendrían todos sus juguetes, dormirían en una cama cómoda, estarían viendo sus programas de televisión, comeríamos una buena comida. Pero si no hay paredes que protejan su casa, estamos totalmente a merced, es decir, estamos totalmente vulnerables ante las personas ajenas. Y yo creo que aquí, en la China, en África, en El Salvador, en México, en cualquier país del mundo, una casa sin paredes, hermanos, es imposible de habitar. Bueno, esta historia de Nehemías es la historia de un hombre que escuchó una noticia que quebrantó su corazón. Porque el lugar donde él había nacido, el lugar de donde eran sus padres, el lugar que estaba en su corazón, su país del corazón, estaba sin muros, estaba sin protección. Y vamos ahora sí al versículo 1 del capítulo 1 de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20. Estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá,
Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú quieres levantar Nehemías de esta congregación. Gracias porque tenemos tantas bendiciones, Señor. Y perdónanos cuando nos quejamos de que no tenemos lo que otros tienen, pero tenemos todo lo que necesitamos, que es, Señor, lo que tú provees como nuestro papá. Y ayúdanos a tener agradecimiento en nuestro corazón. Pero también, Señor, ayúdanos a no quedarnos de brazos cruzados ante la necesidad de otros. Y despierta en nuestra vida, Señor, un compromiso para poder tomar acción frente a la necesidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Cuando usted entiende lo que sintió Nehemías, va a comprender el quebranto de su corazón, la carga de su corazón. Él vivía en el país más moderno, en la capital del reino de Persia. El rey Artajerjes era su jefe directo. Me imagino que tenía una buena cama para dormir, tenía buenas condiciones de trabajo. Él era una persona privilegiada y tenía una responsabilidad que ningún otro siervo del rey Artajerjes tenía. En aquellos tiempos, cuando los reyes querían protegerse de sus enemigos, no solamente lo hacían a nivel militar, sino también en la intimidad. Y la gente que no quería a los reyes podía tratar de matarlos en su propio palacio o envenenarlos. ¿Sabe qué tenía que hacer Nehemías? Su trabajo, ¿cuál era? Era probar antes de que el rey comiera y bebiera todo lo que el rey iba a comer y beber. Así que si alguien quería matar al rey, primero iba a matar. Y su cargo era de alta confianza. Él estaba en una situación de privilegio, pero él no había olvidado a su gente, a su pueblo. Y cuando él escuchó lo que su hermano Hanani le dijo acerca de la ciudad de Jerusalén y de los muros derribados y de las puertas quemadas a fuego, él se sentó y lloró e hizo duelo y ayunó delante del Dios de los cielos. Hermanos, esta mañana yo tengo un reporte para ustedes también. 7 billones de personas en el mundo entero, billones de personas, somos más de 7 billones. 1 billón es cristiano, 1 billón es musulmán, 1 billón es hinduista, 1 billón forma parte de todas las demás creencias, religiones o aún de los ateos. Ahí tenemos 4 billones. ¿Cuántos me quedan si son 7? 3. Somos buenos en matemática, hermano. 3 billones de personas jamás han escuchado el evangelio. Nadie les ha dicho que Cristo les ama. No tienen contacto con ningún cristiano. No conocen ninguna iglesia evangélica. No pueden escuchar un programa radial. No pueden ver un programa de televisión. Cuando tienen situaciones difíciles en su vida, acuden a lo que ellos conocen, a gente o a medios que les pueden ayudar. En nuestro país ahora, en Bulgaria, hay miles de musulmanes que si el imán, el líder espiritual, no puede ayudarles, el mismo imán les dice, pero sé de otra forma en que tú puedes salir del problema, de la enfermedad de tu hijo, de la situación financiera. Traigamos un animalito, matémoslo, tú me das $500 y yo te hago un trabajo. ¿Qué trabajo es ese? Es la brujería. Estamos hablando de gente musulmana en Bulgaria.
Hay una situación tan terrible que la gente piensa que lo que ellos saben, como es lo único que ellos pueden hacer, es lo que ellos hacen. Y alguien diría, qué horror, pero es que ellos no conocen a Cristo. Un compañero nuestro en el año 2004 estaba a unos pocos metros del río Ganges. Una pareja estaba con una bebé en sus brazos y entonces ellos, los papás, comenzaron a llorar y la mujer comienza a llorar desesperadamente y agarra y toma el cuerpo de su bebé y lo pone en el río. Entonces este hermano que estaba allí diciendo, no puedo hablar suficiente hindi, mi hindi es muy limitado, y qué estará haciendo esta pareja, al rato llega y le pregunta al papá, ¿y cuál era la enfermedad de su bebé? Y entonces él le dice, mi bebé nunca estuvo enfermo. Entonces le dice, ¿y de qué murió su bebé? Es que mi bebé no estaba muerto. Y la mujer le dice, mi bebé estaba viva. Y nuestro Dios nos dijo que como teníamos una maldición en nuestra casa, a cambio de poder salir de la maldición, teníamos que depositar el cuerpo de nuestra bebé viva en el río Ganges. Y entonces Él les dijo, ¿por qué han hecho eso? Jesucristo es el único Dios verdadero, Él entregó su vida por ustedes. Y entonces este hombre le dijo, ¿y por qué no vino 10 minutos antes a decirnos esto? Si usted hubiera venido, todavía hubiéramos estado chineando a nuestro bebé en nuestros brazos. La gente no tiene forma de saber a menos que usted pueda compartirle. Y eso tiene que realmente hacer una reacción en nuestro corazón. No podemos decir, bueno, allá ellos, que vean cómo. Hermanos, no todos iremos a esas personas en lo físico, pero todos podemos hacer algo poderoso a través de nuestras oraciones. No podemos nosotros renunciar a nuestra responsabilidad como iglesia. Hay una necesidad y tenemos que pedirle al Espíritu Santo, mueve mi corazón, mueve mi corazón. Hay 3 cosas que como hijos de Dios nosotros podemos hacer, hermanos. Y la primera cosa es reconocer que necesitamos la ayuda de alguien más grande que los problemas. Cuando Nehemías ora, en el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No podemos olvidar a quién estamos clamando. No estamos clamando a uno de los 330 ídolos que adoran los hinduistas. No estamos clamando a un Alá lleno de deseo de venganza. No estamos clamando a una imagen de palo o de barro o de oro o de plata que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, que tienen manos pero no pueden tocar. Estamos clamando al verdadero y único Dios. Y cuando usted piensa en esto, debe de decir, Señor, fuerte, grande, temible, tú eres sobre todo los dioses, tu nombre está por encima de todos los nombres que se nombran. Usted y yo tenemos que recordar a quién estamos yendo. Cuando usted sabe que tiene una enfermedad, necesita y desea ir al mejor médico. Mi padre llegó hace 2 meses a Bulgaria para visitarnos y su salud estaba muy mal. Pidió ser llevado al hospital y mi papá jamás en 83 años ha pisado un hospital. Nunca en 83 años fue operado de nada, ni de los dientes. Pero estaba tan enfermo y lo llevamos al hospital. En el hospital nadie le habla en inglés, menos en español. Y pedimos, Señor, ayúdanos. Bueno, para finalizar este testimonio, encontramos al mejor cirujano de nuestra provincia. Y yo le decía, papá, es el mejor cirujano, porque él necesitaba una cirugía al corazón. Y era algo tan difícil para nosotros que mi papi en su primera cirugía, en su primera hospitalización, estuviera en un país como Bulgaria donde nadie habla español. Un anciano que jamás había tenido ni siquiera la experiencia de que le pongan una agujita para pasarle medicina a través de la vena y que sean enfermeras que no le iban a hablar en su propio idioma. Pero el Señor nos dio el mejor cirujano. Y mi papá dijo, bueno, será el mejor cirujano, pero yo confío en el mejor médico.
Y yo le dije, sí, papá, Dios va a poner todo lo que necesitamos. Nuestra confianza estaba primeramente en Dios y que el Señor nos había dado el mejor cirujano. Pero cuando usted está clamando al Señor por una necesidad, usted no le está clamando a un cirujano, no le está clamando a un buen abogado, no le está clamando a un buen consejero legal, le está clamando al Rey del universo. Y eso tenemos que tenerlo presente, y eso debe de dar confianza en nuestro corazón. ¿Quién es el Dios a quien usted y yo estamos clamando? Cuando miles de cristianos alrededor del mundo, hermanos, por ejemplo en Corea del Norte, en donde la tercera parte de la población cristiana está en la cárcel. Hermanos, hay una iglesia que está clamando no solamente fuera de Corea del Norte, pero dentro de Corea del Norte. Y ellos saben que es el único Dios que puede escucharles. Ahora, cuando nosotros oramos, hermano, como esta gente de Corea del Norte, hubo un gobierno que se interpuso porque había un pastor que tenía 23 años de estar ahí en la cárcel, había sido torturado. Un gobierno pidió finalmente, interpuso sus oficios. No me pregunte qué hicieron, pero dijeron, hermano, ahora usted puede salir libre. Porque ya se ha hecho todo lo posible y usted ya puede salir libre de la cárcel. Y este hermano que había estado 23 años, que era pastor cuando lo encerraron y que seguía allí haciendo un trabajo en la cárcel, dijo, yo agradezco al gobierno que interpuso sus oficios para ayudarme a salir. Pero ¿cómo cree usted que yo voy a dejar mi congregación que está en la cárcel? Cuando hay miles de cristianos como yo que han muerto en la cárcel, pero no han muerto callados, no han muerto amargados, no han muerto quejándose, no han muerto maldiciendo contra Dios por el cual ellos fueron encarcelados, sino que han estado allí dando su vida bajo trabajo forzado y tortura, inanición y sin poder comer lo suficiente, y han estado aquí hasta el último día de sus vidas. Yo les agradezco. Podría salir, ver a mi esposa, ver a mis hijos, reencontrarme con ellos, pero prefiero quedarme aquí, porque es aquí donde yo tengo que estar, con mi congregación, con mi familia en la fe. Y ¿sabe qué? Uno dice, pero esta gente está loca. Yo le digo, no, porque la segunda cosa que sucede cuando usted y yo oramos es que cambia nuestra manera de pensar y de ver una situación. Cuando usted y yo oramos, hermanos, hay gente que dice, entonces vas a ayunar para doblarle el brazo a Dios. ¿Sabe quién es el primero en doblar el brazo? El que ora. Oramos para que Dios nos doble el brazo a nosotros y nos ayude a entender la situación como la ve Dios. A veces nosotros decimos, Señor, es que yo quiero que las cosas sean así. Yo quiero que me responda de esta manera. Pero yo estoy viendo la situación al mismo nivel de la situación. Es decir, yo veo de frente lo que está pasando, pero Dios ve la situación en un panorama completo y Él sabe cómo va a responder, la mejor forma de responder a la necesidad. Una mujer en Turquía llamada Susana Jeske, esposa de un misionero alemán, el 19 de abril del año 2007, su esposo y 2 misioneros más estaban en una reunión clandestina con estudiantes universitarios en una ciudad llamada Malatya, en Turquía. Nosotros vivimos a 3 horas de la capital de Turquía en carro, estamos muy cerquita, pero no podemos hacer nuestro trabajo en Turquía, lo podemos hacer en Bulgaria, porque Bulgaria es el primer país libre cuando uno sale de todo el continente asiático que tiene mayoría musulmana. Pero no se lo digan a nadie. Por eso les estoy diciendo, para que ustedes puedan orar en una dirección correcta. Entonces, en abril del año 2007, estaban estos 3 misioneros con un grupo de 5 estudiantes. Habían invitado a otros y llegaron 5 más. Y mientras estaba compartiendo la palabra de Dios en una oficina, no era que la gente sabía qué estaban haciendo allí. A los 20 minutos de haber comenzado el estudio bíblico, los 5 nuevos estudiantes abrieron sus bolsones, es decir, sus mochilas. Uno de ellos sacó una cámara de video y los otros muchachos sacaron instrumentos que usan los cirujanos para operar. Amarraron a estos 3 misioneros durante las siguientes 3 horas, los torturaron. Cuando la policía turca llegó,
prácticamente 2 de ellos estaban muertos, sus intestinos de fuera porque les abrieron el estómago, y el tercero de ellos murió en el hospital. Estos 5 muchachos tenían entre 19 y 21 años. Eran parte de un grupo de musulmanes que se llama el Tarikat, que son radicales. Y una de las mamás de estos muchachos, mientras ellos estaban detenidos por la policía, dijo: me siento sumamente orgullosa de lo que mi hijo ha hecho. El jefe de la policía turca dijo: para nosotros los misioneros evangélicos son más peligrosos que los terroristas y deberían entender que no los queremos aquí en el país. Hermanos, cuando la viuda de uno de estos misioneros fue entrevistada, ella dijo: Iglesia de Occidente, nosotros somos la Iglesia de Occidente. Ella dijo: Iglesia de Occidente, hermanos, por favor oren, no para que la persecución se termine. Eso es una parte normal de nuestras vidas en este lado del mundo. Pero oren para que Dios nos siga llenando con el poder del Espíritu Santo, para que no dejemos de predicar su palabra. Y oren por la fortaleza que nuestras familias requieren para cumplir la misión que Dios nos ha dado al estar aquí. Porque cuando usted ora, ve una situación no con sus ojos humanos, sino con los ojos de Dios. Y necesitamos clamarle al Señor, hermanos, diciéndole: Padre, esto es lo que yo quisiera, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Yo no quisiera que pasara esto, pero tú conoces el pasado, el presente, el futuro. Y si tú quieres, Señor, hazlo y ayúdame a poder recibir tu voluntad con gozo, aunque no lo entienda ahora, Señor, porque tú sabes lo mejor. Cuando nos ponemos a pensar, hermanos, que hay una iglesia que está clamándole al Señor por la conversión de personas en el mundo entero, especialmente por los musulmanes, yo quiero decirles algo. Irán es uno de los países que está experimentando un despertar espiritual. Irán también es el país número 9 en ser un cementerio, dicen ellos, los musulmanes, para los cristianos. El primer país más peligroso para ser un misionero y predicar el evangelio es Corea del Norte. Pero en segundo lugar está Somalia, seguido por Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán, Eritrea y Yemen. Pero Irán es uno de los países más peligrosos también. Y allí, amados hermanos, en el año 1979 se estimaba que había 500 cristianos. En países así uno nunca sabe exactamente, pero estamos dando un número aproximado. La iglesia de Cristo alrededor del mundo ha orado para que los musulmanes conozcan a Cristo. En el año 1994 ya no eran solo 500 cristianos, habían alrededor de 100,000 creyentes. No eran los que el gobierno conocía. Se tienen que hacer trabajos bajo de agua, ¿entiende ese término? Trabajos clandestinos, porque si una persona cristiana es encontrada en un estudio bíblico o compartiendo la palabra con alguien, para los hombres es una muerte, para las mujeres es cadena perpetua. Irán es uno de los países que más ejecuta a personas y la mayoría de ellas son cristianos. Pero hoy, en este año 2017, que fue la última estadística que recibimos, se estima que hay más de 3 millones de cristianos nacidos de nuevo en Irán. No han podido llegar, amados hermanos, 100 o 200 misioneros más a Irán, porque es prohibido ser un misionero en Irán. Pero nuestras oraciones, hermanos, hacen un efecto poderoso, una diferencia entre la vida y la muerte. La velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo, pero cuando usted ora, hermano, es mucho más poderoso que la velocidad de la luz. Porque la palabra del Señor dice que tenemos que clamar a Dios. Y el Señor dice: oren al Dios de la mies, oren al Señor de la cosecha, que envíe obreros. Pero si no pueden ir físicamente hoy en el siglo XXI, irán a través de un mensaje por internet. Un joven de 25 años en Irán decía esto: yo tengo mi iglesia en mi teléfono.
Usted no lo puede decir, hermano, porque usted puede venir a la iglesia. No se atreva a decir, yo tengo mi iglesia en mi teléfono, por eso no vengo los domingos. No, usted puede venir a la casa del Señor. Pero este chico de 25 años decía, mi iglesia es mi teléfono. Yo no puedo reunirme en un lugar, yo no puedo estar con otros cristianos en un estudio bíblico, pero yo me conecto por el internet con cristianos de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Malasia, a través del Skype. Y cuando yo estoy ahí, yo he aprendido a amar a Jesús, he aprendido a conocer al Señor, he aprendido su palabra. Cada vez que tengo dificultades recuerdo, oh Señor, aquí en mi teléfono están mis hermanos en contacto conmigo. Es cierto que ellos corren un gran riesgo, pero el Señor ha hecho que haya una iglesia que está creciendo a través de la tecnología. Oremos, hermano, para que más países puedan llegar y escuchar la palabra, los mismos mensajes que nosotros sintonizamos en Canaán. Y quiero decirles, durante nuestros primeros meses era tan difícil en Bulgaria para nosotros, y era como, ya son las 5 de la tarde y era la hora en que nos sentábamos en la sala y mi esposo ponía la computadora y escuchábamos los mensajes de la iglesia Canaán. Y era como estar aquí, hermanos. Era como estar aquí, escuchar la palabra y adorar juntos al Señor en medio de ese frío tan horrible, cuando la gente ni siquiera nos quería responder el saludo y estábamos enfermos físicamente por causa del frío, porque caminamos para todos lados y no sabíamos cuán helado podría ser. Pero estábamos, hermanos, con ustedes, sintonizándolos a través del internet. Y quiero decirles que ese es un instrumento poderoso para la gloria de Dios. Cuando usted y yo oramos, entendemos que tenemos que aprender, hermanos, a mirar con los ojos del Señor cada situación que se nos presente. Yo tengo un testimonio personal. Mi madre enfermó hace 5 años de cáncer. Tanta gente oraba. Cuando ella estaba en la última parte del cáncer, estábamos en el hospital, llegaba gente, lloraba y decía, oh, qué horrible, ¿por qué no pasa nada como lo que esperábamos? Habían sido 5 meses terribles y la gente lloraba. Por eso hay que saber visitar a un enfermo, hermano. No vaya a llorar, llore en secreto, pero vaya a darle ánimo al enfermo. Y entonces mi mamá decía, ¿por qué lloran tanto? Y a veces las enfermeras decían, ¿sabe qué? Váyanse, porque la paciente necesita aire, porque mi mamá tenía un problema en sus pulmones y en su sistema, en sus ovarios. Entonces decía, tanta gente aquí y todos llorando. Mi mamá no había muerto y todavía ya estaban haciendo el funeral allí. Entonces cuando la gente se iba, mamá me decía, Esther, ellos no entienden. Yo le decía, ¿qué no entienden, mamá? Y ella me decía, es que el cáncer no me ha ganado la batalla, porque es Dios el que me ha dado la victoria. Dios me ha dado la victoria. Yo estoy preparada. Yo estoy lista. No es el cáncer el que ha ganado, es Cristo el que ha ganado. Amados, durante esos 50 días en emergencia y el mes y medio en el hospital, ella compartió la palabra con cada enfermera, con cada doctor, con cada compañera de habitación, con los familiares que venían a ver a sus pacientes. Y ella me decía, esto es maravilloso, Esther, Dios me ha dado la victoria. Y usted dice, ¿cómo una persona que está muriendo puede decir esto? Porque cuando vemos con los ojos de Dios, la situación es totalmente distinta. No es como los ojos le muestran, no es como los oídos escuchan, es como Dios lo ve. Vemos a través de los ojos de Dios y entendemos que para Él no hay nada imposible. Y no van a ser los milagros como yo los quiero, van a ser los milagros como Él los quiere, para su gloria. Amados hermanos, Nehemías clamó al Señor. Y hay algo maravilloso cuando él está orando. A partir del verso 6, luego de reconocer la grandeza del Señor, él dice, esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y después de los 3 versículos siguientes, usted va a ver cómo él oró a Dios. Porque es imposible orar sin aprender a humillar nuestro corazón delante del Señor. No podemos tener una verdadera comunión con Dios a través de la oración si no aprendemos a morir a nosotros mismos en la oración.
A veces oramos y decimos: yo lo merezco, Señor. Yo lo demando, Señor. Yo he hecho tanto y pido, Señor, que me lo des porque lo merezco. La palabra del Señor dice que el Señor no rechaza al corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado no es como una corriente diabólica que ha salido y dice: mereces, tú mereces, pídelo y será hecho. Míralo y el carro nuevo vendrá a ti. Escoge la casa y dile: esa quiero, la merezco, Señor. Hermanos, nosotros somos seres humanos, creación de Dios. Todo lo que somos y tenemos es por la misericordia de Dios. La única cosa que usted y yo antes de Cristo merecíamos era el infierno, hermano. ¿Puede entender eso? Y tal vez alguien dirá: hermana, pero eso no dice la palabra. Yo quiero decir algo. Mis justicias, mis logros, mis méritos son como un trapo de inmundicia delante de la santidad de Dios. Yo tengo que ser una persona humilde y agradecida. A través de Cristo yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Pero yo no puedo decir: yo merezco, Señor, dámelo. Yo tengo que aprender a ser humilde de corazón. Estuvimos clamando por la vida de un joven hace un par de meses atrás, hermano. Un joven que ha sido un hijo pródigo por tantos años, hijo de pastores, ha hecho cosas increíbles, ha estafado personas, ha embarazado jóvenes, las chicas han abortado por causa de estas relaciones sexuales. Yo le digo: si eso lo hiciera una persona que jamás conoce a Cristo, entonces uno dice: bueno, no conoce a Cristo, pero es hijo de un pastor, se crió en una iglesia. Y había indignación en mi corazón, en nuestros corazones. Y mi esposo y yo orábamos, pero yo le decía al Señor en una oración: Señor, quítale la vida a este muchacho, porque ya no soportamos las cosas que hace en la carne. Y cuando yo oraba sentía, hermano, que la presión arterial se me elevaba. Y yo estaba así, salía más ofuscada de haber orado que antes de haber orado. Y el Espíritu Santo me dijo: Esther, yo no puedo oír esa oración. Pero Señor, ¿no ves todo lo que ha hecho? Las cosas terribles que ha hecho. ¿Cómo es posible? Es una vergüenza para el evangelio. Señor, con gente así las personas se hablan mal de los cristianos. Esa persona no debería estar aquí, Señor Padre. Y el Espíritu Santo me dijo: yo no puedo escuchar tu oración. No puedo escucharla. ¿Acaso no lo sé yo? Y hermanos, el Espíritu de Dios me dijo: Esther, si tú te humillas, una mañana tenemos un pedacito de cuartito chiquitito en nuestro departamento. Solo entran tal vez 4 personas paradas en ese cuartito. No es donde castigamos a Isaac y a Kevin, hermanos. Es un cuartito que ahí está. Era el único lugar donde yo podía orar con libertad. Y recuerdo que estaba ahí de rodillas. Y el Espíritu Santo me dijo: Esther, pide perdón por los pecados de esa persona. Y yo dije: Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso si esa persona te conoce? Esa persona ha estado tan
ha gustado tu gracia. Y Esther pide perdón. Y saben, hermanos, yo le dije, Señor, yo no puedo. Solo tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me ayudó a clamar como tenía que clamar. Es cierto que por momentos sentía que me moría por dentro en mi corazón, porque esa persona es muy cercana a mí. Pero yo pude tener, hermano, la gracia del Espíritu Santo para orar y clamar y pedir perdón y misericordia de Dios por esos pecados. Como lo dijo Nehemías, Señor, yo y la casa de mi padre, porque todas las desgracias que hemos vivido han sido porque te hemos dejado a ti, Señor. No porque tú seas injusto, no porque seas malo, sino porque hemos desobedecido, hemos olvidado, Señor, te hemos dado la espalda, hemos creído ser más justos y mejores que tú, Señor. Y fue la primera vez, hermanos, en los últimos 10 años que hemos estado orando por este joven, que pudimos, hermano, tener una confirmación en nuestro corazón que realmente el Señor va a hacer algo. Cuando usted clama por personas que son tan cercanas a su corazón y que están haciendo cosas incorrectas, mis hijos, mi familia, mi esposo, personas que usted ama, hermanos, que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo a clamar como Dios quiere. Dios sabe los pecados de esas personas, Dios conoce lo que han hecho, pero pidámosle, Señor, ten misericordia, porque yo también recibí tu misericordia un día, y porque tú tuviste misericordia de mí, yo estoy aquí, Señor. ¿Cuántas oraciones no están siendo contestadas? Porque mi actitud es equivocada, porque no estoy orando como debería orar, porque no estoy clamando como debería clamar, porque estoy poniendo mi justicia, mi manera de ver las cosas, mi amargura, mi enojo, y Dios no puede oír estas oraciones. Cuando la Biblia nos dice en el capítulo 1, verso 1, en el mes de Quisleu, y luego, hermanos, en el capítulo 2, y vino la respuesta. La primera línea dice: sucedió en el mes de Nisán, en el mismo año 20. Hay, hermanos, entre el capítulo 1 de la oración de Nehemías hasta el capítulo 2, cuando Dios responde esto en lo natural, 4 meses que sucedieron, que corrieron, que pasaron, que Nehemías estuvo clamando, ayunando, orando al Dios de los cielos. Y uno dice: ¿por qué, Señor, 4 meses? ¿Acaso él no podía haber orado en ese mes de Quisleu, como dice el capítulo 1, verso 1, en el año 20? Y al día siguiente, cuando Artajerjes lo vio, porque usted conoce esta historia y le animo a leer, es un libro muy cortito, poderoso, acerca de la oración. Cuando usted ve en el capítulo 2 que Artajerjes le pregunta a Nehemías: ¿por qué estás tan triste? ¿Qué está pasando contigo? Y Nehemías entendió que era el tiempo de Dios y le comparte su carga. Y entonces Artajerjes le dice: yo te voy a entregar todo lo que necesitas, cartas para viajar hasta Jerusalén, el material que necesitas para la construcción, soldados que te acompañen en el viaje, toda la gente que tú necesites para poder ir allá. Antes de que eso suceda, pasaron 4 meses. ¿Por qué Dios no lo hizo en el primer momento? A la semana siguiente, tal vez a los 2 días. Porque, hermanos, en el tiempo de espera, usted y yo aprendemos a ser más humildes y a depender de Dios, a crecer en la escuela de la paciencia, a crecer en la escuela de la perseverancia. Y el milagro más grande que sucede cuando oramos no sucede en primer lugar respecto a la necesidad por la cual oramos. El milagro más grande sucede en la vida del hombre y la mujer que interceden, porque nuestra vida cambia. Yo no puedo concebir la idea de un hombre o mujer de oración que no pueda perdonar a alguien que le ofendió,
que no pueda dominar el Espíritu Santo la lengua de esa persona. Que no pueda ser una persona enseñable, que no pueda ser una persona sencilla. Porque sabe que cuando usted está en la presencia del Señor, usted va a experimentar lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Nuestra vida es transformada. Usted no necesita conocer a una persona que le diga: yo oro 5 horas al día, ayuno 2 veces a la semana, soy una persona que ama la oración y no da frutos en su propia vida, no quiere servir en la iglesia, o viene a la iglesia y no quiere asumir un compromiso con Dios, no quiere tomar el paso del bautismo, no quiere poder ser útil a otros. Yo no puedo entender una persona que ore y que sea una persona igual durante los últimos 30 años. Porque una persona que está en la presencia del Señor es transformada, tiene hambre por la palabra, sabe que no todo lo que hay en internet es correcto, aprende a perdonar a otros, tiene una mejor relación, aunque lo persigan y lo maldigan, hermanos. Porque es solo en Cristo, a través de nuestra comunión con Dios. De otra manera no es oración, es una vida religiosa. Son las 6 de la mañana, es la hora en que tengo que estar en la presencia del Señor. Tengo 45 peticiones. Señor, primero, ayuda a mi esposo a conseguir un mejor trabajo. Segundo, quiero comprarme un par de zapatos nuevos. Señor, tercero, que mis hijos puedan dar un buen examen en la escuela. Señor, cuarto, queremos un carro nuevo, por favor. Número 5, y usted comienza a enumerar hasta la lista y dice: número 45, gracias porque me has escuchado, y me pongo de pie y me voy al trabajo. Hermano, eso no es una vida de oración. Porque Dios no es Santa Claus. Y Dios tampoco es bombero. Dios quiere ser amigo. Dios quiere ser amigo. La primera cosa que Dios le enseñó a Adán en el huerto del Edén es: soy tu amigo. Porque paseaban, caminaban, hablaban. Y yo no imagino a Adán viendo esa gloria, esa presencia maravillosa de Dios. La primera vez que no pudo hacer esto Adán, en el capítulo 3 de Génesis, es cuando Adán le falló al Señor. Porque Dios bajó y dijo: Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Dónde están? Adán, ¿dónde estás? Han pasado algunos años desde esa historia. Y Dios sigue preguntando: Esther, ¿dónde estás? No me importan las 5 prédicas que puedes dar en un día, los días que tú puedes ir a predicar mi palabra, que eso es importante. No me importa tanto tu agenda recargada, Esther. Más que me importa lo que tú haces, me importa quién tú eres. Y deseo escuchar tu voz y deseo hablarte. ¿Dónde estás, Esther? ¿Dónde estás? El Señor sigue preguntando. ¿Será que podemos responderle esta mañana y decirle: Señor, estoy aquí? Cierre sus ojos, por favor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.